Domingo 9 de marzo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo, Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto». Entonces los llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo, Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy nos encontramos con un tema vital en la vida espiritual. Uno de esos temas sobre los cuales tenemos que volver una y otra vez, porque es un tema que nos acompaña a lo largo de toda la vida espiritual. El tema de las tentaciones. ¿Qué es una tentación? Es simplemente una invitación al pecado. Con esto estamos aclarando que tentación no es igual a pecado, porque si así fuera, estamos viendo que en el Evangelio de hoy Jesús fue tentado por el diablo, y sin embargo, estamos absolutamente seguros de que Cristo no pecó. Lo dice con toda claridad la carta a los Hebreos: fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado. De manera que la tentación es una oportunidad para mostrar lo que amamos a Dios, para mostrar la calidad de que está hecho nuestro amor por Dios. Después de la tentación, o vas a terminar más lejos de Dios, o vas a terminar más cerca de Dios. Si finalmente caes en la tentación y pecas, terminas más lejos de Dios. Si finalmente luchas contra la tentación y la vences, terminas más cerca de Dios, porque estás demostrándole a Dios que le amas. Y además, San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que el Señor es fiel y no permitirá que seamos probados, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, dice San Pablo, el Señor nos dará la fuerza necesaria para resistir la tentación. De manera que el Señor permite las tentaciones, pero por supuesto que no las ocasiona. Las tentaciones, según Santo Tomás de Aquino, pueden venir o del mundo, o del demonio, o de la carne, de nuestros tres enemigos del alma. Cualquiera de ellos nos puede tentar. Hoy vemos cómo el demonio tienta a Jesús, porque el Señor no podía ser tentado por su propia carne, debido a que en el Señor no hay concupiscencia, es decir, no hay inclinación desordenada. En nosotros sí. Después del pecado original quedamos con una triple inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. Y precisamente nos damos cuenta que en eso consisten las tentaciones. El demonio le hace una propuesta a Jesús de placer, pidiéndole que convierta las piedras en pan y finalmente sacie el placer. Le hace una invitación o una tentación al tener. Si te arrodillas y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. El tener. Y aparece finalmente una tentación de poder. Tírate del alero del templo para que manifiestes tu poder. En nosotros estas tentaciones, placer, poder y tener, son tentaciones que proceden normalmente de nuestro interior. En Jesús, en cambio, no podían proceder de su interior, porque el Señor tenía un orden perfecto entre sus facultades superiores y sus facultades inferiores. Nosotros, por el pecado original, experimentamos un desorden que nos lleva a que en muchas ocasiones terminemos idolatrando el placer, el tener y el poder. Por eso vamos a meditar tres mensajes hoy. Primero, ¿es bueno el placer? Segundo, ¿es bueno el tener? Tercero, ¿es bueno el poder? Vamos con el primer punto. ¿Es bueno el placer?
Notemos que la primera tentación que experimenta Jesús, la primera tentación que el diablo le propone, es una tentación en términos de placer, porque precisamente lo que se experimenta al comer es placer. Empecemos diciendo que el placer en sí mismo es bueno, es un don de Dios. El Señor dotó de placer algunas funciones básicas para la subsistencia de la humanidad, y así, por ejemplo, experimentamos placer al comer, porque si no fuera por ello, moriríamos de hambre. Experimentamos placer al dormir, porque si no fuera por ello, moriríamos de cansancio. Incluso Dios dotó la sexualidad humana de placer, porque si no fuera por ello, entonces la humanidad no existiría, simplemente hubiéramos dejado de procrearnos. Luego, el placer es un don de Dios. Sucede que el pecado original desordenó el placer en nosotros, no en Jesús. Por supuesto que el Señor fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. El Señor no tenía inclinaciones desordenadas dentro de Él. Tú y yo sí las tenemos y por consiguiente el Señor nos está enseñando cómo vencer las tentaciones. Entonces, dentro de nosotros existe esa inclinación desordenada a idolatrar el placer. Amigos, el placer es como el fuego. Cuando el fuego está en el lugar que le corresponde es maravilloso. Piensa tú, por ejemplo, en una noche fría. Estar cerca de una hoguera, cerca de una chimenea. El fuego en el orden que le corresponde es maravilloso, nos calienta. Pero cuando el fuego se sale de su orden, cuando el fuego sale de la chimenea y empieza a incendiar toda la casa, entonces el fuego salido del orden es destructivo. Eso mismo pasa con el placer. Dios ha dotado al hombre de placer al comer, al dormir, placer en la sexualidad, dentro del orden que lo estableció. Porque si salimos de ese orden, entonces el placer desordenado al momento de comer se llama gula. El placer desordenado al momento de dormir se llama pereza. El placer desordenado en lo referente a la sexualidad se llama lujuria. Y esto siempre es destructivo. La pereza, la lujuria, la gula son pecados que terminan siempre destruyéndonos. Son pecados de egoísmo. Son pecados que siempre tienen consecuencias sobre nosotros y sobre los demás. Entonces respondamos, el placer es bueno, pero en el orden que Dios lo estableció. Cuando el placer se usa adecuadamente, entonces el placer es maravilloso, un regalazo de Dios. Pero cuando no, el placer es destructivo. Segundo, ¿es bueno el tener? El demonio le dice al Señor que se postre delante de Él y le adore. Miren qué osadía la de Satanás. Una locura a la que le llevó su soberbia. Por supuesto, el Señor le va a responder, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y amigos, el Señor nos está enseñando a luchar contra una tentación muy fuerte que tenemos hoy día, la tentación del tener, la tentación de poseer. Y repitamos lo que dijimos, tener, poseer en sí mismo no es algo malo. Dios nos ha dado la capacidad de poseer bienes, pero luego ha sucedido que el desorden que el pecado original ocasionó en nosotros nos llevó a idolatrar los bienes terrenales. Por eso vemos hoy tantas personas acabando su salud, acabando su familia, acabando su dignidad, acabando sus principios, su relación con Dios, por poseer cosas. Digámoslo con claridad, para poseer adecuadamente las cosas, para que el tener no nos destruya, debemos respondernos estas tres preguntas. Primero, ¿cómo consigo mis bienes? Segundo, ¿cuánto afecto le tengo a esos bienes? Y tercero, ¿cómo uso esos bienes? El origen, el afecto y el fin, el destino de los bienes. Para que el dinero, las posesiones, no nos destruyan y no se conviertan en algo que terminemos idolatrando, deben entonces tener un origen lícito. Deben conseguirse lícitamente, pero también moralmente. Porque hay cuestiones lícitas que no son morales. Hay trabajos que pueden pagar todos sus impuestos y sin embargo son trabajos de pecado. Por esa razón deben ser civil y moralmente lícitos. Ambas cosas muy importantes al momento de conseguir los bienes. Pero a pesar de que los consiga yo, moral y civilmente bien, lícitamente, puedo terminar idolatrando esos bienes. Puedo terminar teniendo un afecto desordenado hacia ellos. Cuando pongo el dinero por encima de Dios, cuando pongo el dinero por encima de la familia, cuando pongo el dinero por encima de la salud, termino destruyéndome y destruyendo a los que amo. Termino idolatrando el dinero, caigo en la tentación del tener. Debo cuidar entonces mi corazón, de tal manera que yo use el dinero y no que el dinero me use a mí. Que yo me sirva del dinero
y no que yo termine sirviéndole al dinero. Y por supuesto, debe tener una finalidad correcta el dinero. En primer lugar, responder a las necesidades propias y de los míos, pero también debe quedar espacio para la caridad. Y no existe nada que ayude a liberarnos con más eficacia de la tentación del tener que la caridad, que el servicio a los más necesitados. Sí, ciertamente necesitamos primero suplir las necesidades de los nuestros. Santo Tomás de Aquino explica que el prójimo inicialmente son los que están más cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, y no estaría bien tratar de ayudar a otros mientras los míos están mal. Pero una vez los míos estén bien, amigos, hay que dejar espacio para la caridad. La manera de vencer la tentación que tenemos de poseer los bienes de manera desordenada es muy clara: el ejercicio de la caridad. Tercero, ¿es bueno el poder? Nuevamente, el demonio tienta a Jesús, lo lleva al alero más alto del templo y le dice que se arroje desde allí manifestando su poder. El Señor le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. El demonio, interpretando mal las Escrituras, porque es increíble que el demonio cite las Escrituras para tentar a Jesús, el demonio, utilizándolas mal, recibe una respuesta contundente de Jesús en una correcta interpretación de las Escrituras. Eso también nos advierte sobre algo: cuidado con el mal uso de la palabra de Dios. Noten que el demonio tienta a Jesús con un mal uso de la palabra de Dios. Por eso debemos mantenernos fieles a la correcta interpretación de la Biblia que recibimos de parte del magisterio de la Iglesia. Pero volvamos al tema. ¿Es bueno el poder? El demonio le está diciendo a Jesús que manifieste su poder. Debemos decir nuevamente que el poder es algo bueno en sí mismo. Pero otra vez, el pecado original desordenó eso que era bueno en nosotros. Y entonces el poder que nos había sido dado para poder tener un orden, para poder gobernar adecuadamente la sociedad, se nos convirtió en soberbia. Y al convertirse en soberbia, entonces terminamos ya desordenadamente deseando el poder. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas personas abusando del poder? ¿Cuántos líderes dictatoriales haciendo daños y estragos al mundo entero? No es sino que contemplemos la situación actual del mundo, por la que suplicamos, por la que oramos. Una guerra terrible, miles de muertos, miles de heridos. ¿Por qué? Por personas que han utilizado mal el poder. Debemos entonces orar, debemos entonces pedirle al Señor que nos libre de esa tentación de la que todos podemos ser presa. Fácilmente decimos que unas personas allá están utilizando mal el poder y están destruyendo muchas vidas. Pero es que nosotros en muchas ocasiones también estamos utilizando mal el poder. Y al utilizarlo mal, estamos también haciendo daño a las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez en una escala menor. Por supuesto que nuestro daño no se puede medir en número de personas muertas. Sin embargo, si hay muchas personas heridas a nuestro alrededor, que gracias a un mal uso de nuestro poder, de la soberbia, del orgullo que manejamos, pues terminan desafortunadamente también sufriendo. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos conceda la fuerza para librarnos de todas estas tentaciones. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentamos ante ti frágiles, reconociendo que somos muy débiles por nosotros mismos y que si no es por tu gracia y por tu fuerza, entonces caeremos en todas las tentaciones. No queremos presumir acá de lo que no somos. No te queremos decir, Señor, somos fuertes, porque sabemos que caemos vergonzosamente cada que juramos fidelidad. Si tú nos ayudas, Señor, podremos sostenernos. Pero si no tenemos tu Espíritu, ¿quién podrá resistir? Nuestra debilidad es grandísima, Señor. Y hoy, que nos presentas el pasaje de las tentaciones en la liturgia, nos invitas a luchar y solos no somos capaces. Por eso envíanos la fuerza de tu Espíritu Santo para vencer la tentación del placer desordenado, la tentación del tener desordenado, la tentación del poder desordenado. Sé que placer, poder, tener son regalos tuyos, pero el pecado me ha sometido a un desorden interior que me ha llevado a idolatrar a las criaturas y a olvidar al Creador. Por eso hoy te suplico una vez más, envíame tu Espíritu Santo para poder luchar y para poder vencer, para que en medio de las tentaciones sea capaz de decirte,
Señor, contigo hasta la cruz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿es bueno el placer? Segundo, ¿es bueno el tener? Tercero, ¿es bueno el poder? Compromiso. En la Santa Misa de hoy vamos a pedirle al Señor la fuerza para vencer las tentaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.